desarrollar el contenido de nuestra clase número 2 de estudio de impacto ambiental y esperando pues que esta herramienta les sirva en su vida futura para poder elaborar instrumentos ambientales siempre a favor de la población, ¿verdad? A favor de todos. Entonces, bienvenidos, mi nombre es José Alfredo Muñoz Reyes, soy ingeniero ambiental y vamos a desarrollar entonces el contenido de la clase número 2 de nuestro curso de estudio de impacto ambiental. Voy a presentarles entonces nuestra ventana de trabajo para que vayamos desarrollando los contenidos conforme entonces vayamos nosotros avanzando. En esta oportunidad entonces vamos a tener nuestro curso de estudio de impacto ambiental. Recuerden, el código es el FE015 y recuérdense que pueden comunicarse conmigo por medio del correo electrónico institucional que se les ha provisto. Ya he contestado algunos correos por ahí que me han enviado y entonces aclarando que este curso lo vamos a recibir todos los sábados en este horario, de 8 a 8:45. Y por ahí entonces contesté algunas inquietudes que tenían relacionados con la presentación y con la clase. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a ver lo que esta semana vamos a estar estudiando. Esta semana corresponde a los temas de la sustentación legal o a lo que es el marco legal para los estudios de impacto ambiental. Vamos a ver que vamos a trabajar con lo que son las leyes relacionadas con el tema ambiental. Necesitamos conocer cuáles son las leyes que están íntimamente relacionadas con el tema ambiental en Guatemala, iniciando por la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a ver que tenemos, digamos, en la Constitución una base legal para la protección y mejoramiento del medio ambiente. Vamos a ver también que hay más leyes asociadas en cuanto a materia ambiental, en este caso, por ejemplo, como lo que es el Código de Salud Municipal, ¿verdad? También dentro de lo que es el Código de Salud, pues se contempla la protección a la vida, a la protección al ambiente, ¿verdad? También está la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, como tradicionalmente se dice, ¿verdad? Este debería ser nuestro machete, ¿verdad? Un código o una ley, perdón, que debemos conocerla a profundidad para desarrollarnos en los diferentes ámbitos del estudio de impacto ambiental. También este decreto 6886, pues aunque es antiguo, digamos, en su formulación, todavía está vigente y pues tenemos que saberlo. Por eso les pedí favor la semana anterior de que para esta semana pues lo tuvieran a mano para ir consultando algunas cuestiones de esta ley. Entonces, si lo tienen, pues vamos a irlo consultando y si no lo tienen, pues vamos a ir obteniéndolo. De todos modos, esta semana yo ya se los dejo en el muro para que ustedes lo puedan estar leyendo y consultando para mejorar, digamos, nuestro acervo cultural con respecto a las leyes ambientales. También hay algunos artículos que están relacionados, digamos, siempre en todas las leyes, entonces los vamos a leer y vamos a tratar de entenderlos, ¿verdad? Porque aunque nosotros no somos estudiantes de abogacía, sí necesitamos conocer este marco legal, ¿verdad?, de los estudios de impacto ambiental. Y para poder elaborar un estudio de impacto ambiental necesitamos conocer todas las leyes, ¿verdad?, relacionadas con el ambiente, porque los estudios de impacto ambiental son muy diversos, ¿verdad? No se trata
solamente de un tipo de estudios de impacto ambiental, sino hay diversidad en los estudios. Entonces, por eso es necesario que conozcamos un poco de todo, ¿verdad? El código municipal, el código de salud, la constitución política de la República de Guatemala. Importante que como guatemaltecos, pues, aparte de haberla leído ya más de alguna vez, ahora que la vamos a analizar muy específicamente, podamos analizar el contenido, digamos, que tiene nuestra constitución política con respecto al tema ambiental. Y vamos a ir viendo algunos artículos de sustento de la ley de obligatoriedad. Entonces, sean ustedes bienvenidos al curso de estudio de impacto ambiental. Vamos a empezar entonces recordando que la semana anterior estuvimos trabajando los temas de qué era un estudio de impacto ambiental. Primero definimos qué era un impacto, luego un impacto ambiental. Vimos que un impacto ambiental es un conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente de una modificación del entorno, ya sea natural, ¿verdad? Como consecuencia de obras o actividades. Y pues terminamos ahí indicando algunos tipos de impactos ambientales por su origen y de acuerdo a algunos atributos que tienen, ¿verdad? Y también estuvimos estudiando que la institución encargada por velar por la protección y mejoramiento del medio ambiente, pues es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Más conocido aquí en Guatemala como MARN, ¿verdad? Ya por ahí entonces ya creo que la mayoría de nosotros conocemos esta institución y los que todavía no la conozcan mucho, pues los invito a poder ingresar a la página de gobierno, ¿verdad? www.mar.gov.gt para poder aprender un poquito más sobre lo que es esta institución, ¿verdad? Y poder estar relacionada con ella, ¿verdad? Porque digamos, futuros ingenieros ambientales o ingenieros en otro tipo, podríamos eh, caer en no conocer esta institución, pero debemos conocerla todos, ¿verdad? Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, mar.gov.gt, y en ella pues vamos a encontrar bastante información relacionada con el ambiente. En esta oportunidad entonces vamos a empezar estudiando sobre qué es un marco legal. Entonces, yo tengo una definición por acá, es un conjunto de leyes, ¿verdad? Porque vamos a hablar sobre el marco legal de un estudio de impacto ambiental. Entonces necesitamos saber primero qué es un marco legal, ¿verdad? Y entonces el marco legal lo vamos a definir como ese conjunto, ¿verdad? De disposiciones, como ese conjunto de leyes, como ese conjunto de reglamentos y acuerdos a los que debe apegarse una dependencia o una entidad en el ejercicio de las funciones que le tienen encomendadas. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a la página del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, hay una base legal, ¿verdad? Un marco legal que es el que le da vida, digamos, al Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Entonces, digamos, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pues, tiene una base legal en el artículo 64 y 97, digamos, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y entonces uno debe tener a la mano, digamos, todas estas leyes relacionadas con el ambiente. Por ejemplo, vamos a ver qué nos dice el artículo 64 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala con respecto a la creación, digamos, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, si nosotros buscamos el artículo 64 como un sustento legal o una base legal, recuerden, ahorita solo estamos definiendo lo que es la base legal o el marco legal. Entonces, en el artículo 64 habla sobre el patrimonio natural, ¿verdad? Y en el artículo 64 se declara, digamos, de interés
nacional, la conservación y la protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. Pero entonces dice que el Estado va a fomentar la creación de parques nacionales, de reservas, de refugios naturales, ¿verdad? Los cuales son inalienables, ¿verdad? Y también dice que una ley les garantizará su protección y la de la fauna y flora que en ellos exista, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, tiene su sustento legal el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Porque dice ahí, al final, pues dice, una ley garantizará su protección y la de la fauna, ¿verdad? Bien, entonces, si ustedes se acercan a la página del Ministerio de Ambiente, pues ahí van a ustedes a conocer la base legal de esto. También el decreto 6886 del Congreso de la República, la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, podemos tener un sustento legal, ¿verdad? Y acuérdense que acabamos de definir aquí en nuestro espacio de trabajo que ¿qué es un marco legal? Pues solo es el conjunto de leyes, disposiciones, acuerdos, reglamentos, ¿verdad? Que debe apegarse a una dependencia en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Eso es entonces lo que es un marco legal, ¿verdad? Bueno, entonces hay algunas leyes, digamos, cumpliendo aquí con nuestro programa, que están relacionadas, digamos, con el tema ambiental. Y dentro de, digamos, todas las leyes que están relacionadas con el tema ambiental, hablando muy internamente, acuérdense que el ambiente a veces lo pensamos en términos de nuestro país, ¿verdad? O en términos de nuestro hábitat, donde nosotros estamos desarrollándonos. Sin embargo, recuerden que el ambiente es uno, ¿verdad? Y tenemos que protegerlo, cuidarlo donde quiera que nos encontremos. Entonces, este sustento legal es nacional, ¿verdad? Entonces, algunas leyes, digamos, que están relacionadas con el tema ambiental y como pues ya lo hemos citado, en primer lugar está nuestra constitución, ¿verdad? La constitución política, ¿verdad? De la República de Guatemala. Entonces, esta es la primera eh, ley, ¿verdad? Nuestra ley superior a la que debemos regirnos, ¿verdad? Entonces, la primera, digamos, la constitución política de la República de Guatemala. Además de esta ley, aparecen, digamos, aquí en nuestro programa algunas otras leyes relacionadas, por ejemplo, el Código de Salud, ¿verdad? Alguno dirá, pero ¿por qué el Código de Salud, ¿verdad? Pero van a darse cuenta ustedes en el desarrollo de la programación, por qué el Código de Salud también es necesario tenerlo dentro de las leyes, digamos, que están relacionadas con el tema ambiental. Otra cosa importante, y quizá alguno de ustedes dirá, pero ahí sí no aplica, ¿verdad? Quizá los que ya tienen experiencia, pues no tienen problema con esto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el código municipal es muy importante que lo conozcamos, porque dependiendo de dónde nosotros vayamos a realizar un estudio de impacto ambiental, necesitamos conocer el código municipal, ¿verdad? Para poder elaborar el instrumento sin ningún problema legal, ¿verdad? Porque podríamos meternos a problemas si no conocemos el código municipal, ¿verdad? Muy bien, aquí viene otro muy importante también, que es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, ¿verdad? Que es el decreto 6886. Y entonces como les digo, lo tienen que tener ustedes a la mano, ¿verdad? Es un decreto que deben ustedes tener presente en todo tiempo. Este decreto está en digital, está impreso, entonces eh, pueden ustedes tenerlo ahí muy cerca, ¿verdad? Para poder
estudiarlo. Entonces, dentro de, está también el decreto 6886, ¿verdad? Que es la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Y entonces nos habla de este decreto que es en su primer artículo que el Estado, que las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, ¿verdad? Todos los habitantes de Guatemala, en este caso, deben propiciar el desarrollo social. También, aparte del desarrollo social, dice que deben propiciar el desarrollo económico, el desarrollo científico y desarrollo tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Entonces, aquí en este primer artículo, digamos, del decreto 6886, nos incluye a todos, ¿verdad? Nadie está excluido, digamos, de propiciar, digamos, ese cuidado del ambiente, ¿verdad? Entonces, tanto en el tema social, como en el económico, como en el científico y el tecnológico, ¿verdad? Que prevenga, digamos, la contaminación del medio ambiente y como dice su primer artículo, que mantenga el equilibrio ecológico, ¿verdad? Y pues concluye este primer artículo que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, del suelo, el subsuelo y el agua deberán realizarse racionalmente, ¿verdad? Entonces no nos impide el aprovechamiento, ¿verdad? Algunas veces otros ingenieros, digamos, se, se mofan un poquito de los ambientales porque nos dicen que eh, protegemos el ambiente sin querer aprovecharlo. A veces nos dicen abrazapalos o algo así, ¿va? Como algún dicho de esto, ¿verdad? Sin embargo, el proteger el ambiente no quiere decir que no lo podamos aprovechar, ¿verdad? Pero hay un tema muy importante aquí que es el aprovechamiento nacional, ¿verdad? Entonces, debemos de mantener, como dice este primer artículo también, un equilibrio ecológico, ¿verdad? Si lo vamos a aprovechar, necesitamos equilibrarlo, ¿verdad? Entonces, no solamente aprovechamiento, sino también el equilibrar ecológicamente las cosas. Bueno, entonces, ese es el decreto, ¿verdad? Que nosotros necesitamos tener eh, siempre con nosotros. Es muy pequeñito, tiene 13 páginas únicamente, incluyendo los considerandos, ¿verdad? Y entonces, en su artículo segundo, por ejemplo, esta ley nos dice eh, que la aplicación de esta ley y sus reglamentos dice que compete al organismo ejecutivo por medio de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, cuya creación, organización, funciones y atribuciones establece la presente ley. Por ahí vamos entonces encaminando, ¿verdad? Entonces ahorita todavía no hemos ingresado directamente, digamos, a lo que es en sí el desglose de cada una de las leyes, porque en nuestro programa, por ejemplo, en la tercera semana, o sea, la que sigue, empezamos con el análisis, digamos, y la interpretación de los artículos relacionados a lo que es la ley de la protección y mejoramiento del medio ambiente, que es el decreto 6886, y vamos a ir, digamos, desglosando los artículos, ¿verdad? Para irlos analizando. Entonces, el día de hoy está dedicado a conocer las leyes, digamos, que están, en este caso, como dice nuestro programa, relacionadas con el tema ambiental. Y ya empezamos, digamos, con la Constitución Política de la República de Guatemala, también el Código de Salud, el Código Municipal, ¿verdad? La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Y vamos a interpretar algunos artículos por ahí. Entonces, allá tenemos al menos estos instrumentos, ¿verdad? O este marco legal, ¿verdad? Sobre lo que está sustentado, ¿verdad? Bien, entonces, estas son las leyes relacionadas con el tema ambiental. Vamos a escribir por acá, aunque ya lo tenemos ahí. Leyes relacionadas con el tema ambiental. Muy bien, entonces estas son algunas, ¿verdad? Porque, digamos, en función
de lo que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, podemos encontrar algunos sustentos legales. Por ejemplo, si estamos leyendo, por ejemplo, un documento de, vamos a ver, eh, por ejemplo, un documento que tenemos relacionado, digamos, a lo que son eh, la ejecución, digamos, de un sistema de descarga, digamos, de basura, digamos. En este caso, por ejemplo, la Asociación Nacional de Municipalidades tiene, digamos, un documento que relaciona, digamos, diferentes leyes para poder establecer, digamos, una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Y relaciona, digamos, algunos acuerdos, algunos decretos, como por ejemplo, recuerdo el procedimiento, digamos, de análisis, evaluación, digamos, y resolución de instrumentos ambientales, se rige por el acuerdo gubernativo 137-2016, que es el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, que se abrevia REXA, ¿verdad? En el que, por ejemplo, establecen diferentes tipos de instrumentos con base a una categoría de impacto potencial, ¿verdad?, al medio ambiente, dependiendo de la actividad. Y también para ello, digamos, se utiliza un listado taxativo, digamos, que es un acuerdo ministerial. En este caso se sustenta en el 199-2016, ¿verdad? Tiene un listado taxativo para poder utilizarlo, digamos, en este tipo de proyectos. Y así, digamos, se puede ir viendo que hay diferentes leyes en las que se sustenta, digamos, en la protección del ambiente, ¿verdad? Entonces, digamos, si estamos hablando del diseño y de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales municipal, digamos, en este caso, este proyecto no se encuentra categorizado, digamos, no entraba, mejor dicho, categorizado en el acuerdo del 2016, en este listado taxativo, ya que digamos, en el numeral 533 se hace mención de que las empresas, digamos, que desarrollen proyectos de tratamiento de aguas residuales, eh, la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, o sea, la DIGAR, emitió una resolución, ¿verdad? La que establece que para el diseño, la construcción y la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario, ¿verdad? Porque hay plantas de tratamiento de aguas residuales especiales, ¿verdad? Entonces, entra en una categoría B1. Aquí ya nos metimos, digamos, a un listado taxativo, ¿verdad? Pero si la planta se diseña para tratar aguas de más, digamos, de 10,000 habitantes, es la B1, y si fuera digamos, una B2, si la planta se diseña para tratar aguas residuales de hasta 10,000 habitantes. Entonces, ahorita quizá alguno de ustedes sea algo nuevo, digamos, escuchar la palabra listado taxativo o la categoría B1, la categoría B2, pero conforme vayamos avanzando en el tema, pues vamos a ir aterrizando, digamos, en todo este vocabulario técnico que se maneja, digamos, aquí en lo que es la protección del ambiente. Muy bien, vamos a aterrizar un poquito entonces, vamos a regresar a nuestro tema principal, que son las leyes relacionadas con el ambiente. Y ya dijimos una primera ley, y la ley nacional es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, vamos a ver lo que es la legislación ambiental en Guatemala. Entonces vamos a colocar por acá, bueno, recuérdense que estas, solo para ir recordando, entonces son las leyes relacionadas con lo que es el tema ambiental, ¿verdad? Entonces, por acá
tenemos nuestra primera ley, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. También tenemos el Código de Salud, tenemos el Código Municipal y tenemos el Decreto 6886. Entonces, por ahí tenemos algunas leyes relacionadas con el tema ambiental. Muy bien, a continuación entonces vamos a ir definiendo algunas expresiones que nos van a apoyar en este desarrollo. Vamos a la primera, vamos a definir, digamos, lo que es la legislación ambiental en Guatemala. Entonces, a qué le denominamos, digamos, legislación ambiental en Guatemala? Y lo vamos a ir definiéndolo de poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir desgranando todo esto muy despacio. Muy bien, vamos a colocar aquí entonces legislación ambiental en Guatemala. Muy bien, ahora en estos temas digitales, entonces podemos ir haciendo algunas anotaciones, ya sea de forma digital o impresa en nuestro cuaderno, ¿verdad? O nuestro lugar de apuntes. Y cualquier duda o comentario, por favor, háganmelo llegar para poder apoyarles en la duda que ustedes tengan, ¿verdad? Bien, vamos a ir viendo entonces a qué se le denomina, digamos, legislación ambiental guatemalteca o simplemente legislación ambiental en Guatemala. Y entonces vamos a definir que la legislación ambiental, en este caso, se le denomina, digamos, a un cuerpo de leyes que regulan, digamos, determinada materia o ciencia. Es como lo que habíamos visto del marco legal, ¿verdad? Entonces, en este caso, la legislación ambiental es un cuerpo de leyes o un compendio de leyes que regulan, digamos, determinada materia, en este caso, al ambiente, ¿verdad? O también regulan, o es un conjunto de leyes, digamos, a través de las cuales, pues, se ordena la vida en un país, ¿verdad? Que popularmente se conoce como el orden jurídico, ¿verdad? Legalmente se le conoce como el orden jurídico y que establece todas aquellas conductas y acciones que son aceptables, digamos, o también puede ser rechazables de un individuo o de una institución o de una empresa, ¿verdad? Entre otras actividades. Entonces, esto es lo que es una legislación, ¿verdad? Una legislación ambiental en Guatemala. Es un compendio de leyes o un cuerpo de leyes, ¿verdad? Es similar a lo que es el marco legal. Muy bien, entonces, seguimos avanzando. Vamos a entrar entonces a lo que es la primera parte o la primera ley, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a ir viendo este tema, Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución acerca del ambiente? Bueno, vamos a empezar. Si ustedes tienen allá a la mano su Constitución Política, pueden utilizarla. Yo voy a utilizar la mía y vamos a buscar el primer artículo, el artículo número 1. El artículo número 1. Ahí entonces vamos a leerlo y vamos a ver qué nos indica aquí entonces la Constitución. Muy bien, entonces el primer artículo nos dice lo siguiente. Voy a leerlo literalmente. Muy bien. Vamos a colocar aquí entonces el primer artículo. Y hay algunas modificaciones, digamos, que se han hecho, que también podemos nosotros leerlas. Entonces, el primer artículo nos dice que se refiere a la protección de la persona. Y nos indica que el Estado de Guatemala se organiza para proteger, ahí está la primera parte, ¿verdad?, a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común.
Ahí entonces tenemos esta primera parte de lo que se relaciona, digamos, la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, el Estado de Guatemala se organiza para proteger, ¿verdad?, a la persona y también proteger a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Entonces aquí va parte del sustento legal, digamos, de las leyes que tienen que ver con el ambiente. Entonces la Constitución Política dice en su primer artículo que el Estado de Guatemala protege a la persona, ¿verdad? Pero también, como dice aquí en el texto, añade inmediatamente que su fin supremo es la realización del bien común. Eso dice la Constitución Política de la República. Dice, se organiza para proteger a la persona y a la familia e inmediatamente dice que su fin supremo es la realización del bien común. Por lo que las leyes entonces pueden evaluarse tomando en cuenta que los legisladores están legitimados, dice el texto, para dictar las leyes o las medidas que dentro de su concepción ideológica y sin infringir ningún precepto constitucional tiendan a la consecución del bien común, ¿verdad? Y entonces, a este respecto, dice ahí el texto que conviene tener presente que la fuerza debe seguir objetivos generales y permanentes, nunca fines particulares. Ojo ahí entonces con este primer punto, ¿verdad? Muy bien. Además, el artículo segundo también nos dice algunos deberes del Estado. En el artículo 2, sobre los deberes del Estado, y nos dice que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Pero vean, si el artículo primero, o el primer artículo de la Constitución, nos dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, también el artículo número 2 nos dice que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida. Entonces es importante aquí entender este concepto porque va de la mano con lo que es la protección del ambiente, ¿verdad? Garantizarle a los habitantes la vida, la libertad, la justicia y todo lo demás que nos indica el artículo número 2, ¿verdad? Entonces, voy a dejarlo anotado por acá para dejar una pequeña constancia. Creo que voy a quitar esta parte grande para poder colocar por acá el artículo número 2. Vamos a colocar una pequeña parte del artículo. Muy bien, entonces el artículo segundo dice deberes del Estado y nos dice que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, ya que en el primero decía el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y aquí en el segundo dice para garantizar a los habitantes de la República la vida. Bueno, ahí vamos entonces ya con dos artículos que quizá dirá alguno, pero eso todavía no tiene que ver con el ambiente. Sí, tiene que ver con el ambiente. Nosotros formamos parte de ese ambiente. Muy bien. Sigamos entonces aquí entonces ya vimos estos primeros dos artículos, digamos, de la Constitución. También, digamos, si seguimos buscando un poquito más, también la Constitución en su artículo número 64. En el artículo número 64 también nos habla algo relacionado con el ambiente y nos habla sobre el patrimonio natural. Vamos a dejarles un texto por acá. Bueno, entonces también la Constitución, en este caso hablando de la Constitución Política, también el artículo 64 nos habla sobre el patrimonio natural. Muy bien. Ya que en el artículo 64 dice que se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento
del patrimonio natural de la nación. Y dice que el Estado debe fomentar, o fomentará, mejor dicho, la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, ¿verdad? Los cuales, pues, dice que son inalienables, ¿verdad? Y una ley, pues, garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos existan, ¿verdad? Entonces, todavía esta ley, pues, no ha sido objeto de un examen riguroso, ¿verdad? Entonces ahí tenemos tres artículos que nos hablan sobre la protección a la vida y la protección, digamos, a lo que es el, eh, lo que es la parte de ambiente, ¿verdad? Además, entonces, hay otro artículo que la Constitución ya se refiere un poco más explícitamente, que es el artículo 97, que es el medio ambiente y el equilibrio ecológico. Entonces, en este artículo, pues ya nos habla muy específicamente de lo que es el medio ambiente y el equilibrio ecológico. Entonces, veamos qué nos dice el artículo 97. Vamos a analizarlo brevemente y veamos entonces qué nos dice la Constitución en este artículo número 97. Bien, en el artículo número 97, la Constitución nos dice, bueno, el título es Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico. Y dice, el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, dice, están obligados, no es si quieren, ¿verdad? Dice, están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación. Entonces aquí algo pues importante que nos dice que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, y aquí miren, dice, están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación. ¿Eh? Entonces, a propiciar el desarrollo, vamos a rayar aquí, que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. No nos impide desarrollarnos, ¿verdad? Solo nos obliga a prevenir la contaminación. Si nos estamos desarrollando en un campo, pues debemos prevenir la contaminación. Ahí dice que el Estado también se dictarán, digamos, todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su depredación. Es por ello que tenemos leyes para muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de protección del recurso hídrico, tenemos, digamos, algunos establecimientos de gobierno dedicados a proteger bosques, a proteger agua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está el INAV, está el CONAP, ¿verdad? Entonces son instituciones encargadas de velar por la protección también de una de las partes del ambiente, ¿verdad? Bueno, entonces eso nos dice el artículo 97. Bien, además, entonces, eh, también podemos tener más artículos, digamos, en la Constitución que nos hablan, digamos, sobre algunas obligaciones del Estado. Por ejemplo, si ustedes buscan por ahí el artículo 119, en el artículo 119 también nos dice que algunas obligaciones del Estado. eh, entonces, siguiendo ahí con nuestra técnica de ir marcando cuáles artículos eh, están relacionados en la ley, en la Constitución, pues tenemos aquí nuevamente el artículo 119, que son las obligaciones del Estado, y nos habla de que son obligaciones del Estado algunas por ahí. Entonces, en primer lugar, en la Constitución nos dice que una obligación del Estado es promover el desarrollo económico de la nación, y nos dice estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. Entonces, ahí entonces entra un poco el tema ambiental, ¿verdad? Porque dice promover el desarrollo económico de la nación, estimulando, ¿verdad?, la iniciativa
y entonces hay diferentes actividades, hasta la agrícola, la pecuaria, la industrial, la turística y de otra naturaleza, ¿verdad? Entonces, en el inciso A, vamos a dejarlo como aquí una pequeña constancia. En el inciso A, por acá vamos a ver, el inciso A entonces, y también podríamos tener, vamos a ver, podríamos tener también el inciso C. Muy bien, entonces en el inciso C también podemos tener, dice el inciso C, adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. Entonces, otra vez, no está impidiendo el aprovechamiento, solo quiere lograr un equilibrio ecológico. Bien, entonces por acá el inciso C dice adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. Ahí tenemos entonces ya este sustento legal también, ¿verdad? En la Constitución Política de la República. Y así, digamos, tenemos, digamos, el artículo 125, ¿verdad? Ya no lo voy a escribir, se los dejo como de tarea, el 125, 126 y 127, que también nos hablan, digamos, sobre la explotación de recursos naturales no renovables. El 126 nos habla sobre la reforestación, el 127 nos habla sobre el régimen de aguas. Entonces los invito a que tengan allá en la mano su constitución. Aquí entonces les voy a dejar, digamos, vimos el 119, pero también ustedes pueden analizar, digamos, el artículo 120, los artículos 125, 126, 127. Entonces, vamos a ponerlo por acá. También artículos, vamos a colocar aquí 125, 126 y 127. Entonces, por favor, háganme el favor de leérselos. Lean también la introducción del Código de Salud, ¿verdad? En el Código de Salud también nos habla en el artículo, por ejemplo, 68, sobre los ambientes saludables. Y nos dice que el Ministerio de Salud, por ejemplo, en colaboración con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, las municipalidades y la comunidad promoverán un ambiente saludable que favorezca el desarrollo pleno de los individuos, ¿no? Y también nos dice en el artículo 69 que hay algunos límites de exposición y de calidad ambiental, ¿verdad? Entonces dice que el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional del Medio Ambiente, ¿verdad? Este decreto todavía maneja lo que es la Comisión Nacional del Medio Ambiente, ¿verdad? Ya esta Comisión Nacional era la famosa CONAMA, ¿verdad? Y dice que van a establecer los límites de exposición y de calidad ambiental permisibles a contaminantes ambientales, sean estos de naturaleza química, física o biológica. Por eso es que también necesitamos conocer el Código de Salud. Adicional a eso, pues vamos a estar analizando en nuestra próxima clase la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que es el decreto 6886. Los invito entonces a tenerlo ya de forma digital o de forma impresa y empezar a leerlo. A veces nos saltamos los considerandos, pero los considerandos tienen información importante de las bases de que se sustentaron para poder crear estas leyes. Entonces, los invito en una próxima sesión. Vamos a estar desarrollando el tema de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que es el decreto 6886. Vamos a ver y analizar algunos artículos de ese decreto. Entonces, ha sido para mí un gusto saludarlos y pues estar presente por acá. Y los invito a que podamos aprender mucho de estos estudios de impacto ambiental
y poder de esta manera no tener ninguna complicación a la hora de hacerlos. Entonces les deseo éxitos en esta jornada, que Dios los bendiga y hasta la próxima.